Primero que nada, agradezco mucho que estén muchos de ustedes aquí. Eh, Me presento, mi nombre es Gisa y hoy venimos a hablarles sobre la presentación a una propuesta para una norma llamada Gestión Integral y Segura de Desechos Médicos en Establecimientos de Salud. Vamos a darles primero una breve introducción sobre lo que vamos a platicarles y esto es importante para darles la otra explicación que tenemos pendiente. Ok. Am, el manejo inadecuado de desechos médicos constituye un riesgo significativo para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad laboral dentro de los establecimientos de salud. En México, pese a la existencia de lineamientos generales, persisten prácticas irregulares que ponen en peligro tanto a pacientes como a trabajadores del sector salud. La presente norma, Gestión Integral y Segura de Desechos Médicos en Establecimientos de Salud, tiene como objetivo establecer procedimientos estandarizados y obligatorios que garanticen la correcta segregación, almacenamiento, transporte y manejo de estos desechos. Primero, antes de entrar a esto, queremos darles una pequeña introducción sobre qué es una norma, cuál es el objetivo y qué requisitos necesitamos para crear esta norma. Una norma oficial mexicana es una regulación emitida por el gobierno de la Federación, en este caso México, que regula la salud, el medio ambiente, la seguridad, procedimientos de fabricación, entre muchas otras cosas. Y hay diferentes tipos de normas. Hay técnicas jurídicas y sociales. En este caso les vamos a hablar de una técnico-jurídica, ya que está vinculada al medio ambiente y a la salud. Los requisitos para crear una norma es identificar una problemática. En este caso sería los desechos médicos, ya que en los últimos años han habido más, tanto en el mar, en las calles. Otra cosa sería elaborar un anteproyecto, que sería básicamente esto, y pedir a la Corte Nacional, la Comité Nacional de Naturalización, que revise la propuesta y si es aprobada, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, se le harán modificaciones y comentarios que serán tomados en cuenta para mejorar esta propuesta y después será posible su publicación definitiva y la vigencia y su cumplimiento. Ahora queremos mostrarles un breve video sobre que no solo este problema afecta aquí en México, sino en muchos de los países. ¿Alguien? ¿Cómo le pico? Sí, creo que sí. Sí. Sino que también representan una amenaza grave para la salud humana. Los patógenos y sustancias químicas dañinas pueden afectar a los humanos a través de la cadena alimentaria, mientras que la basura plástica causa que los animales la integren y se asfixien. Los desechos médicos no tratados permiten que los patógenos se propaguen, alterando el equilibrio ecológico y causando enormes pérdidas a la pesca y al turismo. Para resolver este problema, los desechos médicos deben ser clasificados rigurosamente y tratados profesionalmente para garantizar
dañen el medio y la salud. A través del tratamiento inofensivo se pueden recuperar de manera segura recursos como plásticos y metales, reduciendo la contaminación desde su origen y haciendo el planeta más limpio. Proteger el océano y los ecosistemas comienza con el manejo adecuado de cada desecho médico. Hace 2 años, Terminando esto, me gustaría, al principio hablamos sobre qué requisitos necesito para crear esta norma y uno de ellos es identificar la problemática. Tenemos una breve explicación para que puedan entenderlo mejor. No sé si alguien guste pasar de hacer la prueba, quien quiera, o elijo yo. Bueno, me quedo con Max. Este es un experimento muy breve. Básicamente, imaginemos que en este pequeño frasco hay componentes bioquímicos, cosas que dañan a la salud, a las personas, a los animales, al agua, todo. Imaginemos que todo eso viene contenido en este frasco. Ahora, Max, por favor, puedes poner 2.5 mililitros al primer tubo. Ahí está. Sí, en el primero, por favor. Bueno, no muchos lo alcanzan a ver desde este lugar, pero básicamente así es como queda el agua con el primer desecho que ingresa en ese tubo. Ahora, por favor, Max, de ese tubo pasa 5 mililitros de esta agua. 5 de este al siguiente tubo. Dame. No, no se preocupe, es necesario. 5, todo. Sí, no se preocupe. Sí. No, todo, no te preocupes, no se cae. Y de igual manera se puede seguir apreciando que el mismo colorante sigue dentro de este tubo. Se sigue viendo. Otro 5 al siguiente, por favor. Del segundo al tercero. El componente sigue, si lo pueden ver, aquí se sigue viendo con la lucecita que le estoy poniendo, se sigue viendo. Y de igual manera, si prendemos la luz, se va a seguir viendo. Lo mismo, se sigue viendo. Y como podemos ver, ya bien en este tubo de ensayo no se logra apreciar nada. Eso es lo que pasaría si con el tratado de agua se siguiera, todos los componentes se van eliminando, pero realmente no lo hacen. A pesar de que no se vean, el componente sigue aquí. O sea, sí logré apreciar que sigue brillando. Y lo mismo pasaría si se siguiera pasando, si siguiera pasando. Y se sigue apreciando por donde pasó la lámpara a pesar de haberlo pasado en un recipiente con mucha más cantidad de agua. Para esto tendríamos que pasar por un gran proceso. Claramente los desechos no quedarían totalmente disueltos.
Esto es lo que pasa cuando se siguen tratando las aguas, cuando se siguen tratando los componentes y es muy difícil quitarlos del suelo, del aire, del agua, incluso hasta de nosotros mismos que tomamos agua. Si se les ha pasado por ahí tomar agua de la llave, es lo mismo, es agua tratada, 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 pero se sigue viendo así. Ahora sí vamos, ya que identificamos la problemática de esta necesidad por la que llegamos a esta norma, queremos presentárselas dándoles el nombre y su objetivo general. ¿Sí las puedes decir? Bueno, el nombre de la norma es que tiene que ver con el médico, salud. Su objetivo es establecer reglas para el manejo, tratado, disposición y manejo de los desechos médicos que provienen de hospitales, centros de salud, veterinarias, clínicas, tanto para públicas como privadas. Y ahora les voy a platicar sobre cómo se clasifican estos desechos. Estos desechos se clasifican en 5 grupos. El primero es el grupo A, que se clasifican en los residuos comunes, que estos serían como papel de baño, cartón, restos de comida, entre otros. Y para la separación de este residuo debe de ir en recipientes de color negro, de igual manera etiquetados con una etiqueta de color negro y un recipiente negro para identificarlos. Estos no son tan peligrosos y se desechan fácilmente, son más biodegradables que los demás, como por ejemplo el grupo B, que es biológico e infeccioso, que significa, bueno, que estos componentes son sangre, cultivos, cepas o residuos no anatómicos, como la sangre, las gasas, guantes contaminados, fluidos, etc. Y este se debe de empaquetar en recipientes de color rojo. Justo como Max acaba de inyectar este pequeño componente en el primer tubo de ensayo, la aguja se debería de desechar de manera correcta en un recipiente de color rojo. Esto porque es más difícil que pueda desintegrarse por sí sola. Y el grupo C, que habla de los punzocortantes, como son bisturís, lancetas. Las lancetas son con las que se hacen la toma de glucosa y etcétera. El grupo D, que son peligrosos, bueno, no son peligrosos, sino que son ya los residuos, por ejemplo, de medicamentos caducados y no tiene un mayor problema que los demás. Este debe de ir, estar ingresado en bolsas transparentes, recipientes transparentes y posteriormente llevarlos a centros que son especializados para desechar precisamente este tipo de componentes. El grupo E son los radiactivos, que son los residuos, por ejemplo, de las personas con cáncer que hacen metástasis o cuando hay una operación. eh, Todo lo que quede ahí debe de ir en recipientes de metal, específicamente de metal, para no generar conflicto en el sector salud, que no se saquen estos residuos, no contaminen a los demás, no enfermen a los demás, esos deben de ir ahí. El grupo F, que son de igual manera es como el grupo D, son medicamentos, antibióticos vencidos, pero estos son recetados. Estos como son recetados eh, pueden generar más conflicto. De igual manera se guardan y se llevan a centros específicos para que se desintegren estos medicamentos. Y el grupo, ya clasificando todos A y E, son los patológicos, que son ya los órganos, son órganos que tienen mayor tiempo de descomposición y estos se clasifican y deben ser encerrados en recipientes de color azul.
Esto es básicamente cómo clasificaríamos nosotros con nuestra norma así estos colores. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Justo lo que les explicaba. Eh, al ser estos componentes tan difíciles de degradar, deben ir en recipientes especiales. Y así mismo, como les dije, la aguja de este que acabamos de inyectar debería de ir en un componente de color rojo y para posteriormente que se desintegre. ¿Y el líquido? No. El líquido cuando lo deseches, ¿dónde va a ir? Depende. Igual si es patológico, va con los azules. Ajá. Va igual, de igual manera con los patológicos, los que van encerrados en recipientes de metal. Deben ir todos esos ahí para evitar que salgan y evitar que sigan descomponiéndose y no tengamos un riesgo para nosotros. Así es como se debería de desechar. Ahora, hablemos de sus lineamientos para su manejo. El almacén temporal no debe de pasar de las 24 horas, eso siendo hospitales grandes y los hospitales pequeños que no tienen tanto problema, que son como los fluidos que tienen gasas con sangre, no deben de pasar de más de 72 horas. Esto porque no hay tantas personas que vayan en esos hospitales cuando hay un problema más grande. El transporte interno deberían de ser carros cerrados, regidos y exclusivos para estos residuos. Deben de ser privados, no debe tener ventanas, no debe de tener nada con el que pueda haber algún problema por el que estos componentes puedan salir. Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para desechar todos estos componentes? El primero sería por incineración, pero eso genera mucha contaminación. Ahora, actualmente en España, si no mal recuerdo, existe una máquina especial que esta misma con vapor caliente puede desinfectar todos los residuos y posteriormente los destruye, los muele y asimismo van para centros en los que reutilizan estos residuos. Pero en estos no deben de ir los componentes orgánicos como los cuerpos, los órganos, nada de eso debe de ir ahí. Para los residuos, así como los órganos, sí debería de ser incineración forzosamente. Y la encapsulación para punzocortantes es necesario que si ustedes no tienen un recipiente en donde guardar sus inyecciones, lo mejor es encapsularlos, es decir, con Yurex, un pedazo de tela, lo envuelven, y es mejor ponerle una etiquetita que diga que es un punzocortante, esto para ayudar a las personas que nos ayudan en el manejo de nuestra basura. Y ya sería por disposición final, solo mediante empresas autorizadas registradas ante la Semarnat. Principalmente nuestro proyecto trataba de una empresa. Esa empresa trataba de justamente que era especializada para la desechación de estos productos. Pero eso no nos corresponde porque somos abogadas. Entonces, creamos esta norma para que sea más específica, para que los sectores salud tengan un mayor control sobre este problema que existe. Hay normas que regulan esto, pero no específicamente como la que tenemos aquí. Ahora, uno de los puntos fundamentales para esta creación de la norma es que el personal del sector salud tenga una capacitación correcta del personal, porque no muchas veces la tienen. Justo yo trabajé en un hospital y la verdad es que las enfermeras que trabajaban ahí tiraban todo en un mismo contenedor. Entonces era un problema para las demás personas que manejaban eso. Incluso he tenido compañeros que se han pinchado y toca hacerles todos los estudios correspondientes. No hay ninguna necesidad de estar gastando en estudios por un descuido de otro. Y nuestra capacitación del personal es un manejo seguro de residuos. Depende de la capacitación constante del personal de salud. Nuestros objetivos es proteger la salud del personal, evitar riesgos a pacientes y a comunidad.
cumplir con las normativas nacionales, es decir, la norma que estamos implementando junto con las demás que lo acompañan. Y el contenido de esta capacitación es la clasificación la clasificación y manejo seguro de los residuos, el uso correcto del equipo, el equipo que usan diariamente para protegerse, y procedimientos en caso de accidentes o derrames, responsabilidades legales y sanitarias en caso de que llegue a pasar algún accidente. Y los puntos críticos serían los accidentes con punzocortantes, derrames de sustancias químicas, justo lo que estábamos hablando hace rato, o la falta de actualización de protocolos. Y para esta capacitación del personal debe ir exclusivamente a médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, laboratistas o todo personal que trabaje con estos residuos peligrosos. Bueno, la supervisión que tendríamos con esta norma sería la siguiente. Nuestra iniciativa son los registros diarios. Es documentar calidad, tipo y características de estos residuos y se tienen que llevar un control diario de todos los días, de todos los meses del año y bitácoras de trazabilidad. Registrar cada residuo que generan hasta una disposición final. Esto de igual manera debe de ser, de tener una supervisión constante, debe de ser diaria. Inspecciones externas como las del COFEPRIS y del Semarnat. Estas no serían tan constantes como las otras porque no pueden estar diario con nosotros, pero pues sí tendrían que ser cada 3 meses, cada 2 meses, pero tiene que ser constante. No sé si ustedes vieron las noticias del caso de una funeraria que dejó los cuerpos afuera en el patio. Los cuerpos jamás llegaron a sus familiares. Y justo esta funeraria tenía todos sus papeles en orden, pero jamás fueron inspeccionados por COFEPRIS y Semarnat. O sea, jamás dudaron de esta funeraria. Y cuando se dieron cuenta que los cuerpos estaban en condiciones deplorables, descomposiciones deplorables, tuvieron que ahora sí que hacer una limpieza muy rigurosa. Los familiares reclamaron sus cuerpos porque las cenizas ni siquiera sabían de quiénes eran y las cenizas marcaban que eran de otra persona, que eran arena para gatos o que eran tierra, era cualquier cosa menos sus familiares, y justo por no tener una correcta inspección de estas entidades. Y para reportes semestrales, se debe de elaborar un informe de residuos y acciones correctivas cada 6 meses. Por eso el calendario debe ser forzoso marcarlo los días que se tiene que hacer. Esa sería nuestra supervisión y control dentro de esta norma. Y justo así se deberían de tener este correcto manejo de ellas, tener recipientes de acuerdo al color en donde se deben desechar. Y justo ahí se ve que tiene un pesaje. Ese pesaje debe de llegar a un límite para poder sacarlo, pero tampoco debe pasar las 24 horas. Cada 24 horas se tiene que desechar, pero si pasa el límite de ese pesaje, hay que cambiarlo. Y vamos a platicarles ahora, en cada norma debe de haber una sanción por no cumplir los requisitos de esta. En este caso, nos vamos a basar en el Código Penal Federal y la Ley General de Equilibrio Económico y Funcionamiento, que sería un mínimo de 1 a 9 años, según el artículo 416, y una multa de 3,000 de salario mínimo. También prisión de 9 años sin multas económicas, según el artículo 421. De la Ley General de Salud sería el artículo 414, una multa de 200 a 2,000 meses el salario mínimo. La Ley General de Salud sería prisión de hasta 8 años y una multa de 1,000 a 6,000 meses el salario mínimo. La Ley General de Equilibrio Ecológico sería una multa de 30 a 50,000 días de salario. Y del Código Penal Federal del artículo 11 bis es la clausura
pues sí, una empresa y las demás son para personas. Y ahora, para cada norma debe de haber un fundamento legal. Y gracias a nuestros maestros nos enseñaron esta pirámide que con ella nos pudimos basar para crear esta norma. El presente análisis se sustenta en la pirámide de Kelsen. El presente es la pirámide de Kelsen y se sustenta en esta pirámide, la cual establece la jerarquía. Esta pirámide organiza la información conforme al nivel de cada disposición legal. En la Constitución sabemos que es la suprema, es donde pues es la más importante de todas, ¿no? Ahora queremos fundamentar nuestra norma con estos artículos, tratados, leyes, que el primero sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla del artículo 4 sobre que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, a tener agua asequible y a tener agua asequible para su desarrollo y bienestar. El artículo 25 nos habla de que el Estado debe de garantizar el desarrollo sustentable que respete al medio ambiente. Y el artículo 27 habla de que el Estado tiene la facultad de regular el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora vamos a pasar a los tratados internacionales, que es el Convenio de Basilea, que nos habla sobre el control de desechos peligrosos. El Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, que nos habla de la bioseguridad y prevención de riesgos. Pasamos a las leyes federales y de las leyes federales tenemos la Ley General de Salud, Prevención y Manejo Adecuado de Residuos. Y tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Medio Ambiente, que nos habla sobre la prevención, responsabilidad ambiental y manejo integral de residuos peligrosos. Los reglamentos que nos hablan de disposiciones de órganos y tejidos que podemos nosotros tener en estas empresas como los hospitales, las clínicas, y también que tengan este reglamento de que pueden manipular los residuos peligrosos. Y normas oficiales, justo como les decía, existen normas como esta, pero no son tan específicas a lo que les estamos presentando, como la norma número 052, que nos habla de la clasificación de residuos peligrosos, y los lineamientos internos deben de ser los protocolos de bioseguridad y manuales de gestión de residuos. En esto es en lo que nos basamos para poder presentarles el día de hoy esta norma. Y por nuestra parte sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Y queremos agradecer a nuestros maestros, expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros profesores por su guía y apoyo y dedicación durante la elaboración de esta exposición. Su orientación ha sido fundamental para comprender, mejorar la norma y desarrollar este trabajo. Sobre todo un agradecimiento al profesor Vidal, a la maestra Patti y a la maestra Miriam, que nos encuentra en estos momentos. Gracias, Max. Bueno, nos han preparado los muchachos. ¿Cómo está? Gracias. Se me quiere todo. Yo pensé que se le iba a quitar, no se lo quitó. No, profe, de la llave.
Bueno, pero era lo que... Bueno, me entendió.